Aleluya, gloria, gloria al Santo de Israel. Hermanitos en Cristo Jesús, vengo a compartir un sentir del Espíritu de Dios. Tengo que compartir lo que pasó en esos años del año 2019 hasta el año 2024, que estuvimos viviendo en Daimachi, en la calle, en la avenida Daimachi de Mokachi, Tochiequén. En aquel lugar, en Daimachi, vivíamos en el tercer piso, en un edificio rojo. Rojo, le decían, el edificio rojo, en el tercer piso. Pero no teníamos comodidades. No teníamos tantas comodidades. No teníamos un aire acondicionado. No teníamos aire acondicionado. No teníamos calefacción. Pero Dios, en su infinita misericordia, Él nos mantuvo calientes en tiempo de fríos. Nos mantuvo en aire fresco en tiempo de calor de 40 grados que hace aquí en Japón. Pero Él fue misericordioso conmigo y la hermana Edi-chan. En esos años, cuando fuimos a vivir en el año 2019 a Daimachi, en ese lugar estaba casi todo destruido y tuvimos que hacer arreglos en ese lugar para hacer lo que el Señor nos dijo. Pero nosotras en nuestra inocencia pensábamos de la manera que el Espíritu Santo nos quiere integrar y aceptar nuestra realidad, pero nosotros, como éramos principiantes, novatas, recién empezando en los caminos de Cristo, en el mundo espiritual, hablando en el mundo espiritual, porque éramos más carnales, y cuando nos adentramos a vivir y a entender y a entablar y conversar con el Espíritu Santo, Él comenzó a transmitir sus deseos que eran difíciles para comprender y difíciles para sobrevivir de la manera que Él quería, pero era la única manera para matar la carne, para que Él sea el fuerte y nosotros los débiles. En todos estos años, del año 2019 hasta el 2024 que estuvimos en ese lugar, después nos salimos, nos fuimos a Daimachi, pero les comparto que en esos años tuvimos frío, pasábamos a veces hambre porque no teníamos los suficientes medios económicos, pero con todo eso el Señor nos levantó después en ofrenda. Y levantó poco a poco el ministerio, y personas que nos amaban nos enviaban ofrendas. Poco a poco fue levantando. Pero antes de todo eso tuvimos que padecer, tuvimos que sufrir, tuvimos que pasar frío, tuvimos que pasar calor. Pero un día el Señor me tomó mi espíritu y me llevó al otro lado. Yo observé que yo y la hermana Edi estábamos en medio del desierto, y habían vientos con arena, vientos arenales con arena, y nosotros nos tapábamos los ojos y seguíamos caminando, proseguíamos hacia la meta, y seguíamos caminando, prosiguiendo hacia la meta. Y luego el Señor me mostró el invierno. Nos mostró en el tiempo del invierno que teníamos frío, y así con ese frío seguíamos caminando, y había nieve por todo lado y seguíamos caminando. Él nos mostraba de esta manera en el curso del padecimiento en que nosotros atravesamos. Y Él me mostraba de la manera que nosotros estábamos sufriendo para poder llegar hacia la meta donde estaba el Señor esperándonos por medio de nuestra fe. A pesar de todo de esta travesía que nosotros atravesamos en penurias, en padecimientos. Porque ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Desnudez? ¿Hambre? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Peligro? ¿O espada? Nada de eso podía separarnos del amor de Cristo. Y cuando nosotros terminamos de pasar todo lo que teníamos que pasar, lo que el Señor me mostró,
nosotros, yo y la hermana Edith, estábamos como niñas de 7, 8 años, pasando por todo ese desierto, hasta que vimos 2 ángeles parados. Y los ángeles nos pusieron 2 manteles, y a mí y a la hermana Edith nos pusieron una bebida, nos pusieron pan, nos pusieron pollo, nos puso toda la comida que estaba y nos sentamos a comer. Después que terminamos de comer, y los ángeles nos dijeron, allá está el Señor, las está esperando. Nosotros miramos al Señor en un lugar donde Él estaba sobre como un columpio, pero era un columpio grande, largo, y nos hizo sentar a las 2, como 2 niñas, y nos puso coronas de flores, así como lo ven. Y el Señor nos quedó mirando y nos abrazó a las 2, a mí y a la hermana Edith, y nos puso coronas a las 2, y nos hizo sentar a sus costados, una a la izquierda y a la otra a la derecha. Y nosotros lo abrazábamos al Señor, y Él se reía y se gozaba. Amadas mías, han atravesado el desierto, han vencido, nos dijo en el año 2022. Pero aunque las pruebas siguen siendo, y siempre estaremos pasando por el desierto, y siempre el Espíritu Santo nos hará tener la victoria para poder llegar y pasar el desierto en cada prueba, en cada proceso, hermanos, en Cristo Jesús. Así es el Espíritu de Dios. Por más que tú deseas, en el fondo ya no puedes soportar el padecimiento y la aflicción y la disciplina de Dios. El Espíritu Santo estará siempre a tu lado. Él no te dejará, nunca te dejará. Por más que tú le niegues, por más que tú pleitees con Él, por más que hagas lo que quiera, Él no te soltará. Él estará siempre perseverando contigo hasta lograr ganar todas tus batallas en medio de ese desierto, en medio de ese padecimiento, en medio del dolor, en medio de lo que estás atravesando. Él nunca jamás te dejará. Yo lo digo por testimonio, porque yo y la hermana Edith hemos padecido de todas las enfermedades, y al final Él nos las sacaba, las enfermedades, nos sacaba la frialdad, y el frío de nuestro cuerpo nos daba calor y sentíamos tanto fuego en el cuerpo, hermanos. Yo se lo digo por testimonio, porque yo he experimentado el frío, pero también he experimentado el fuego del Espíritu. Y la hermana Edith tiritaba de frío, y luego el Espíritu Santo pasaba sobre ella su fuego, y ella saltaba de alegría y sentía calor y sacaba las frazadas. Yo lo digo por testimonio lo que pasamos en ese lugar, porque no teníamos calefacción. Simplemente teníamos un pequeño estobo, pero no era lo suficiente para tanto grande que era Giroy. Era ancho, amplio ese lugar. Pero el Espíritu Santo poderoso ha sido en nuestra vida, hermanos, en Cristo Jesús. Lo digo por experiencia, ya que estamos en el año 2026, y en el año 2024 el Señor nos dijo que saliéramos de ahí, de ese lugar, porque habíamos pasado ya las pruebas, pero venían otras, porque según el conforme del ministerio que se venía, era más grande eran las tentaciones, más grande eran los asedios, pero el Espíritu de Dios nos ha sacado de todas ellas. Así es, hermanos, en Cristo Jesús. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces lo más estimado de él. Sí, si todo hijo de Dios que tiene algo, que lo estima y que no lo quiere soltar, Él hará que lo suelte. Él lo deshará, Él lo quitará, para que nosotros podamos atravesar y hacer todos sus deseos y no nuestros deseos. Quitará todo lo que hemos tenido y lo que hemos guardado de todos los años de nuestra vida. Él lo sacará, lo innecesario, para que nosotros podamos ser solamente nada en Él, nada, y Él sea todo en nosotros. Gracias, hermanos, en Cristo Jesús. Porque no hará Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Si el león ruge, ¿quién le temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará?
Amén.